nos den luz al respecto, porque a veces nosotros escuchamos a los no creyentes con algunas cosas que dicen o preguntan, y a veces los cristianos nos quedamos callados porque no sabemos qué vamos a responder frente a esa cuestionante, o a veces algún tipo de afirmación que hacen las personas no creyentes. ¿Se contradice la Biblia? Ahí también hay diferentes puntos de vista. Nosotros como cristianos, no, absolutamente no. La Biblia no se contradice en ningún lado. Este es el punto de vista religioso, teológico en sí, que cree que la Biblia no se contradice, aunque hay un punto científico que dice que la Biblia tiene algunas discrepancias ahí, que hay algunas contradicciones, pero desde el punto teológico explica que estas van a depender del punto de vista de quien escribe. Recuerden que la Biblia a veces se escribió desde diferentes puntos de vista, y para ello el hecho de que no se relacionen los escritos unos con otros suele traer cierta discrepancia según los científicos. Pero también hay un punto teológico que cree que algunos escritos fueron hechos con cierta intención de causar confusiones para darle que la persona se interese por lo que es el estudio y conocer más, profundizar y ver si es verdad, hasta aclarar las ideas. Pero, vuelvo y digo, desde nuestro punto de vista, no, la Biblia no se contradice en ningún lado. Añadir a esto que a veces el tema de contradicción puede ser errores de traducción, que es otra cosa. A veces al pasar los textos a diferentes versiones, quizás se pueden perder ciertas cositas, pero eso no quiere decir que se contradiga la palabra, y eso es un tema diferente. Y en ocasiones he visto personas defender que la Biblia se contradice basándose en ese aspecto. Sin embargo, es como que usted traduzca un libro 30,000 veces a diferentes idiomas. Obviamente algunos detallitos se van a cambiar una palabra por otra, o que en el otro idioma no esté esa palabra que quiera el autor transmitir, que pasó mucho a la hora de traducir la Biblia, pero eso no quiere decir que se contradiga. Amén. Dijimos al principio que había entre 34 y 40 escritores. Entonces imagínate, diferentes culturas. Pero tenemos los evangelios. Uno escribió para bien, otro escribió. Entonces uno lo ve desde un punto de vista. Pero la Biblia en sí no tiene ninguna contradicción. Ellos dijeron bien claro. ¿Cuántas traducciones ustedes creen que se conoce de la Biblia? Hay más de 1000 traducciones. Entonces, en algo debe haber algún tipo de diferencia. Pero cuando vamos a la Biblia hebraica, al original, es diferente. Mientras más traducción haya, pues van a haber ciertas discrepancias, no contradicción. O sea, debemos entender eso. Porque si la palabra de Dios, si yo la acepto, que la Biblia es inspirada por Dios, ¿cómo es que yo entonces voy a contradecirme diciendo que hay contradicción? Bien. ¿Cuál es el sentido de la vida según la Biblia? Porque los seres humanos vivimos en esta tierra, y muchos, aún siendo cristianos, no le encontramos ni propósito ni sentido, y vivimos el día a día, pero de verdad, ¿cuál es el sentido que tiene la vida según la Biblia? Para mí el sentido que tiene la Biblia es acercarnos a Dios y mostrarnos su salvación para cada uno de nosotros. Repita la pregunta, pastor. ¿El sentido de la vida según la Biblia? Sí. Bueno, yo lo resumiría en lo que dice Efesios, que fuimos hechos para la alabanza de su gloria. Yo creo que ahí Ahí se resume todo. No hay que abundar más. Ahí no hay que abundar más. Bueno, de parte mía, esta más o menos la última pregunta, después yo iba a continuar. Y nosotros, hay alguna pregunta que sí me interesa
que ustedes me contesten, porque ustedes saben que vivimos en un mundo donde está de moda ser depresivo. Y a veces le decimos a los padres, no puedes darle una pela a tu hijo porque se deprime y puede intentar suicidarse. Vemos cuando los padres corrigen a los hijos y los hijos dicen, me voy a quitar la vida. Y vemos también muchas personas que aunque ríen, bailan, cantan, inclusive dentro de la propia iglesia, y levantan sus manos y alaban al Señor, están depresivos. Y hemos visto en la historia de la iglesia personas que son cristianas de toda una vida y terminan suicidándose porque estaban luchando con la depresión. ¿Realmente puede la Biblia ayudarnos a luchar contra la depresión? Claro que sí. La Biblia en realidad tiene numerosos versículos que nos ayudan a luchar con lo que es la depresión. El libro de Salmos, su capítulo 34, versículo 18, dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Incluso muchos de los profetas y la gente que nosotros conocemos de la Biblia, gente fuerte, como nosotros decimos, sufrieron depresión. Uno de ellos fue el profeta Elías. Oye, después de haber tenido una conquista en torno a lo que eran los profetas de Baal, cuando él se va, se encierra en sí mismo. Incluso le dice al Señor que le quite la vida. Se sentía tan solo, tan deprimido, que le dice al Señor, quítame la vida. O sea, hay un punto de depresión. David sufrió depresión, Job sufrió depresión. Incluso Job quiso que se maldiga el día en que naciera. Es decir, que sí, pero en la palabra de Dios nos muestra que nuestro Señor está cercano a nosotros siempre. Y Él ayuda a esos que tienen esos corazones afligidos, aquellos que pasan por momentos difíciles, y nos muestra que el Señor está presente todos los días de nuestra vida. Una de las cosas que me da mucha esperanza en la palabra de Dios es ver cómo esos hombres y mujeres del Señor no ocultaron sus emociones y por lo que estaban atravesando. Creo que es en Santiago que hace referencia a que Elías y esta gente eran igualmente débiles, igual que nosotros, porque es sujeto a placeres, exactamente, haciendo referencia a la debilidad como humanos que cada uno de nosotros tenemos. A veces vemos a un Moisés, a un Elías, a esos profetas como superhéroes o superheroínas que no atravesaron situaciones difíciles. Sin embargo, la palabra me dice a mí que sí. Algunos salmos que son de aflicción, que son de dolor, que son de angustia, reflejan ese tipo de situaciones, pero lo que nos da la esperanza es que los salmos difícilmente terminen en esa misma condición. Al final terminan declarando y reconociendo que su esperanza está puesta en Dios. O sea que la misma palabra, viva y eficaz, el Espíritu de Dios sí está presto para ayudarnos y libertarnos de aquella condición que nosotros podamos estar atravesando. Realmente hoy, más que nunca, está de moda el tema, desde el gobierno hasta lo más chiquito, salud mental. Y mi esposa es psicóloga. No tengo nada contra los psicólogos, no estoy diciendo que ella es psicóloga. Y yo sé lo que hay detrás de todo esto, porque yo he tratado de convertirme en eso mismo. Sí, porque después que ella estudió, yo me acompañé a hacer estudios de psicología, porque yo amo a mi esposa. Y voy a sacar un chiste de contexto lo que estamos haciendo. Miren, levánteme la mano los hombres que están aquí que tienen esposa. Levanten la mano, por favor. Pero están casados, Están casados. Oiga un consejo que les voy a dar. ¿Usted quiere vivir en paz y en gozo en su casa? Amén. Llegue al acuerdo con que yo llegué. César, pero Reina no la mano. Yo no lo vi. Yo no tuve la mano. Oiga, al acuerdo que yo llegué con mi esposa. Y somos felices toda la vida. Los primeros 6 meses del año, ella es la que manda en la casa. Los primeros 6 meses. Ella es la que manda. Allá se hace lo que ella dice. Los otros 6, simplemente yo obedezco.
hay un problema. Mire, esto es lo que quería, ver el gozo, el rostro alegre de los hermanos. Y hablando de psicología, es un tema, inclusive nosotros los pastores estamos preocupados por los pastores, por cosas que suceden. Cesarín decía al principio que el pastor se ha quitado la vida, que ha habido depresión. Elías fue el ejemplo de una victoria, mató 900 profetas y con escuchar una noticia fue y se metió y se escondió en una cueva. Pero óigame, Y de una mujer. de una mujer. Son peligrosas esas mujeres. Pero ¿qué sucedió? Él se desenfocó. Elías, hombre de Dios, sí se desenfocó. Nosotros nos desenfocamos, quitamos la mirada de lo que debemos. Entonces, escuche, entonces, ¿qué nos puede provocar estrés y llegar a una depresión? Una noticia. Una noticia, cualquier situación por la que estemos atravesando. Y eso sucedió con Elías. Una noticia: tú mataste a los míos, yo te voy a matar. Pero óigame, cuando uno se enfoca en Dios, uno tiene que salir huyendo buscando otra cosa. No es que no lo busquemos cuando necesitamos ayuda, vamos. Pero escuche estos textos que yo le voy a decir: que Dios es suficiente. Dios tiene para todo y para todos. Nehemías capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Él era de los esclavos, de los que habían llevado a la cautividad. Y dice que vino Anani, mi hermano, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los hijos que habían escapado, por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y le pregunté por Jerusalén. Él quería saber cuál era el estado, después de que fueron invadidos, los que quedaron allá, porque todos los que estaban muy bien. Pero oiga lo que pasa. Y me dijeron, oiga la noticia que me dieron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas por el fuego. Esa era una noticia para caerse ahí. Por eso, hermano, a mí, yo no acepto que nadie me hable en contra de Neiva. No, Señor. No, yo amo mi ciudad. Y Nehemías amaba su ciudad. Y amaba a su gente que habían quedado allá. La Biblia nos manda que donde tú vives, construyas casa y siempre. Entonces, ¿por qué yo tengo que aceptar que venga por ahí un cualquiera a hablar de Neiva? No, Señor. No, Neiva es ciudad de Dios y es tierra de bendición. Amén. Y este hombre, esta noticia le cayó duro. Y cuando oí estas cosas, oiga lo que dice. Y ahí es que entra lo bonito. Ya me dieron la noticia dura. La noticia difícil ya la recibí. Pero oigan cómo hizo él. ¿Qué hizo él? Cuando oí estas palabras, me senté tranquilo y lloré e hice duelo por algunos días. ¿Qué es un duelo? Todo el mundo sabe, no hemos pasado por duelo. Esa noticia le hizo daño psicológicamente, emocionalmente, pero él se sentó y lloró. Saber la situación. ¿Usted sabía lo que eran los muros derribados de una ciudad? Los muros significan protección. Él está diciendo: oye, mi ciudad no tiene protección. ¿Usted sabe lo que significa puertas? Puertas quemadas, afrenta, no hay privacidad, entra y sale quien quiere y cuando quiere. Y eso le dio dolor. Y me senté y lloré, se quedó tranquilo. No se toman decisiones a la ligera. Dice entonces: e hice duelo por algunos días. Y ahí fue donde él arregló todo. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. No se desenfocó. Hay problema. ¿Quién lo resuelve? Entonces ahí es que entramos en depresión, cuando creemos que el otro que lo puede resolver.
que no hay solución para nuestros problemas. Aleluya. Entonces él se sentó, lloró y estuvo tranquilo. Ayunó y oró. Escuche bien, se ayuna y se ora por eso. No se ayuna para que Dios le dé una novia. No se ayuna para que Dios le dé una casa. No se ayuna para que Dios le dé un vehículo. No, señor. Si usted está ayunando por eso, tiene problemas. Se ayuna por fortalecimiento espiritual. Se ayuna para eso. Ay, yo voy a ayunar porque vi una casa tan linda. Está perdiendo el tiempo, amado hermano, amada hermana. Ayune para que Dios resuelva las situaciones, para que Dios fortalezca. El pueblo de Israel está en la frente. Yo voy a orar y ayunar por eso. Es invocar, es meterse con Dios. Por eso es que hay hoy tanta depresión, tanto problema mental, aún dentro de nuestras iglesias. Es doloroso cuando tenemos la solución aquí. Cuando Nehemías oró, estuvo tranquilo. Y oiga bien, Nehemías no le estaba pasando mal. Él vivía protegido. Él lo tenía todo en la casa del faraón del rey. Ahí no le faltaba. Las tres calientes, como nosotros decimos, las tenía él segura. Pero su pueblo estaba en afrenta. ¿Usted sabe lo que es afrenta? ¿Usted sabe lo que es avergonzar a uno? Así se sentía. Pero Nehemías lloró, hizo duelo algunos días, pero se metió con Dios. No descuidó, no se desenfocó de Dios y salió victorioso. No le voy a leer la historia, pero termino de Nehemías capítulo 1 y capítulo 2 y va a ver la victoria que Dios le dio porque no se desenfocó. El estrés es real el estrés, la depresión es real, pero tenemos un Dios más real que eso. Antes de Grey pasar, yo quiero hablar algo sobre eso, que no puedo dejarlo de decir. Y recuerdo el Salmo 40 al salmista David, al rey, que dice: pacientemente espera en Jehová. Y ese versículo 1 del capítulo 40 del Salmo, como que nos da una impresión que él estaba en una hamaca, meciéndose, y el aire, la brisa golpeaba su rostro y estaba en un estado de bienestar. Y era el rey. Pero cuando vemos el segundo versículo del Salmo 40, dice que pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Lo segundo que vemos en ese Salmo 40 es que David, en medio de un estado de bienestar, de paciencia, esperando en Dios, oró, ¿verdad? ¡Qué bien! Pero cuando seguimos el verso 3 nos damos cuenta de algunas cosas que entonces decimos: el 1 y el 2 debió escribirse al final y no al principio. Entonces dice: pacientemente esperé en Jehová, él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Luego dice: y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Eso debió estar escrito primero. Sin embargo, empieza con el estado interior que tenía el salmista frente a la adversidad que estaba enfrentando. Y siempre este salmo para mí es muy significativo porque David describe una realidad que viven todas las personas que están padeciendo de depresión. Un pozo, una profundidad, un pozo donde tú no puedes salir por sí mismo y alguien tiene que ayudarte a salir. El que está en depresión necesita a alguien que le ayude a salir de esa profundidad. Lo otro que vemos ahí es que en el pozo usted está solo. El pozo es estrecho y es un estado de agonía, donde no te sientes cómodo, donde no te sientes bien. Lo otro que vemos ahí es que estaba en un lodo cenagoso, como una especie de lodo pantano, que mientras más lucha por salir te hundes, y más te hunde, y más te hunde, y más te hunde, y más te cubre el lodo, y siempre siente que es hacia abajo. El que sufre de la depresión siente que su vida cada vez más vale menos, y que su vida no tiene ningún significado en esta vida, ni ningún valor, ni nada que le pueda dar valor a su vida, y por eso termina entonces con el suicidio.
Pero el salmista dice que en medio de su depresión, en medio de su situación profunda de agonía, que todos nos hemos encontrado en momentos como esos, sea que nos den una noticia de enfermedad, como decía el hermano, cuando a David le dijeron, mira a Elías, le dijeron, mira, Jezabel te está buscando para acabar contigo. Usted puede matar a mucha gente, pero cuando se trata de que le quiten la vida suya, usted eso le remueve, porque nadie quiere morirse. Así conscientemente, nadie quiere. Y entonces él entra en un estado depresivo. Todos hemos entrado en una situación así. Así también como David. Pero David tuvo una clave. Y esa clave es la clave que todos debemos tener. ¿Cuál? La palabra de Dios en nuestras vidas como fortaleza para nosotros, y la esperanza. Y el esperar en Dios como la única razón para nosotros poder seguir vivos y poder estar en un estado mejor. Y dice al final, lo sacó del lodo, lo sacó del pozo y puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. La misma Biblia dice que ella es lámpara a los pies y lumbrera en tu camino. Y también dice el Salmo, ¿con qué limpiará el joven qué? Su camino. ¿Con qué limpiamos nuestro camino? Con guardar la palabra de Dios. Es la única que nos puede sacar de la depresión. Amén. Amén. Una última pregunta que voy a hacer de mi parte. Luego el pastor tampoco va a hacer más. No, una última a ellos y a ti que no está en el itinerario. ¿Verdad, Michael? Sabemos que todas las religiones tienen sus propios libros, ¿verdad? Sus propios escritos sagrados de ellos poder seguirse. En nuestro caso, cristianismo, nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la Biblia. Otros tienen el Corán, los mormones tienen el libro de Mormón, ¿verdad? Como su libro sagrado. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la Biblia y aquellos libros sagrados que ellos consideran sagrados para ellos, que para nosotros no, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia que existe entre ambos escritos y ambos pergaminos? O si puedo leer la Biblia y el Corán también, si puedo leerla también, tienen que decirnos eso a nosotros, ¿verdad? Bien, existe una diferencia significativa en realidad en torno a lo que es el origen, la estructura, el contenido que poseen y todo eso. Ejemplo, en la Biblia nosotros creemos en ella que es la palabra inspirada por Dios y que esta fue dada por diferentes escritores. Lo que me gusta de la Biblia es que tiene muchos escritores, tiene épocas distintas, pero mantiene un mismo punto. Amén. En cuanto al Corán, en realidad, esta es la parte de los que son los musulmanes, creen en el Corán, en lo que es la revelación de Dios, que es Alá, pero a través del profeta Mahoma. Pasa de Dios a Mahoma, y Mahoma hace quien escribe y recibe eso de forma verbal, pero a través del ángel Gabriel. Existen otras como los Vedas, que es el hinduismo. Los Vedas es una colección de himnos en sí, de rituales y enseñanzas. Y, un momentito, están compuestas en sánscrito en sí. Son considerados textos eternos, que es el Sruti. No, como que no soy bueno para esas palabras, pero está el Sruti, que son la parte que se le da entonces a los sabios, que son los rishis. No tienen un autor humano específico, pues como que fueron surgiendo y se cree que fueron escuchados por los antiguos sabios en sí. Están los Tripitaka, que son la parte del budismo. Son textos grabados del budismo, especialmente del Tripitaka. Son una colección de enseñanzas de Buda, ¿sí? Que Buda es quien da a eso, a la parte de sus discípulos, y no son consideradas revelaciones divinas, sino que son enseñanzas puras de él. Y está también el libro de los mormones con el mormonismo, que es a través de Joseph Smith en el siglo XIX, que dice que es un testamento de Jesucristo en sí, que a través de ángeles fueron dados a él. Pero yo sugiero plenamente lo que es nuestra Biblia sagrada, que es la escritura de nuestro Señor,
porque ahí no hay errores. Es decir, no importa los escritores que haya, mantienen la verdad y una uniformidad en lo que es la palabra. Añadiendo los últimos puntos y comas a lo que acaba de decir nuestro hermano Edan, también es importante ver de discrepancias. Hay muchas, realmente menciono algunas relevantes, pero hay muchas formas de ver que la Biblia es la verdadera. Una de ellas es que muchos de esos libros, tanto el Corán como el libro del Mormón, difieren de las doctrinas básicas de nosotros como los creyentes, desde la Trinidad de Dios, desde Jesucristo como el único camino para la salvación, y otros aspectos más que a nosotros deberían alarmarnos y decir, no, espérate, aquí hay algo que no está bien. No solo existen eso, existen muchísimas más religiones con sus libros sagrados que obviamente para ellos ese será el verdadero. Sin embargo, si sometemos la Biblia y esos a un escrutinio profundo, nos vamos a dar cuenta que las evidencias de que la palabra es la verdadera son muchísimo más. Yo voy fácil, pero es que yo solamente te puedo decir un chin de lo que ellos dijeron. Pero mire, cuando buscamos la diferencia entre el Corán, el libro de los Mormones, de los Vedas, los budistas, el gordito que aparece arrodillado. Pues mire, si usted lo lee, usted va a encontrar. El Corán es de los islámicos, eso es su religión. Fue revelada mediante el ángel Gabriel. Los mormones fue revelada a través del ángel Moroni. Los testigos de Jehová, su líder Carlos T. Russell, en fin. Pero ¿cómo llega a nosotros? Aquí no hay revelación que lo dio un ángel. Aquí es el mismo Dios revelado para nosotros. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Hay un ángel que vino y dijo, aquí es que Dios, óigame, el único libro que su autor está presente es la Biblia. Dios está ahí. Cuando usted la lee, Dios te está hablando. Dios me está hablando a mí. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Un ángel reveló. Nosotros decimos, cuando nos encontramos con un católico que le pide a María, a Pedro, a Juan, nosotros le decimos, pero ve acá, ¿y por qué tú no le pides directamente a Dios? Entonces, ¿por qué yo tengo que creer una revelación de un ángel cuando yo tengo la revelación directa del mismo Dios aquí? Esta es nuestra guía de fe y cultura. Aquí está la vida, la Biblia lo dice. O sea que esa es la diferencia. Nosotros no nos la reveló un ángel. Y yo no había escuchado de Moroni nunca. Un ángel llamado Moroni. He escuchado de Rafael, de Miguel, pero Moroni. Dios bendiga. Bueno, esta es la última pregunta de hoy y incluye la respuesta de Greg también. Yo hago las preguntas. Hay algo que se ha discutido y que a veces choca con los descubrimientos de la ciencia que se hace, y ustedes saben que a través de la astrología y otras partes de otras ramas se descubrió en un momento determinado que la Tierra gira alrededor del Sol y que la Tierra no es el centro del universo. Igual la Luna, que es un astro, y la posición que está. En la Biblia aparece un hecho donde Josué le ordenó al Sol y a la Luna detenerse. ¿Cómo ocurrió esto si es el Sol, si es la Tierra la que gira alrededor del Sol? ¿Hay alguna contradicción con la ciencia? Porque lo que la ciencia dice es cierto. Pero la orden que Josué le da al Sol y a la Luna que se detengan, y dice la Biblia que eso ocurrió. ¿Cómo yo explico eso? ¿Qué explicación tiene? Miren, dentro de eso, yo estudiaba eso, lo estudiaba,
Y en verdad la ciencia ha demostrado que es la Tierra que gira alrededor del Sol, que el Sol está totalmente estático y todos los planetas giran alrededor de ella. Pero existen todavía puntos que no son claros en esto, porque existen todavía personas cristianas, teólogos, que dicen que no, que todo gira alrededor de la Tierra. Entonces es un punto que todavía está en discusión, porque no quieren poner contrario lo que es la palabra de Dios. Pero hay un punto que también debemos entender, de que nosotros como humanos no lo sabemos todo. ¿Qué veía él? Ese es el punto. Por eso es bueno hacerse preguntas a medida que estudio. ¿Qué veía él? ¿Dónde él estaba de pie? ¿Quién veía él que giraba? Y ese es un punto importante, porque Dios nos entiende a nosotros por todos los lados. Hay cosas que yo voy a pedir a Dios, que Dios la va a arreglar para mí. Hay cosas que yo veré, que Dios me va a mostrar. Él veía que el sol giraba alrededor de la tierra y por eso mandó al sol a detenerse. Y el Señor, en su, vamos a decir, en lo que él pensaba, mandó el sol a detenerse. Aunque existe puntos de vista que todavía siguen diciendo que no, que todo gira alrededor de la tierra. Pero es un punto que todavía está en discusión. Yo puedo decir sí, amén, a lo que dijo él. Está bien ahí. El pastor está. Sí. Oiga, Que no consulte a Google. no, porque estaba buscando algo ahí. Existe para la ciencia el eslabón perdido. ¿Qué es el eslabón perdido? Esas horas de diferencia que hubo en ese día tan largo, ellos no saben de dónde es. ¿Por qué yo tengo que creerle a ellos que no fue el sol que se detuvo? Y dice la Biblia, y Dios detuvo el sol. Es lo que dice la Biblia. Y si buscamos los grados que se detuvo cuando Jehú, fue Jehú que le pidió confirmación que detuviera unos grados para que lo que él había puesto se secara. Eso es parte del eslabón perdido. O sea, no solamente encontramos ahí que el sol se detiene en la historia de Josué. ¿Perdón? Entonces digo, óigame, yo digo como Gille habla. La Biblia dice que el sol se detuvo. Yo lo creo así. Yo lo creo así. Porque hay que decir que la ciencia no me ha podido decir qué fue lo que pasó. El Big Bang, que es un sustento, el sustento de la teoría, no han podido comprobarlo, amados. Yo entiendo lo que dice Eda. Dios no entiende a nosotros bien claro. Sí, porque Él hace como Él quiera y con quien Él quiera. Pero óigame, ese eslabón perdido ha sido un tornillo para la ciencia, porque no han podido encontrarlo. Y ahí es donde está, que nosotros los creyentes sabemos que fue ese día más largo de la historia humana. Eso que yo creo. No sé si usted cree. Vamos a entrar en ahí. Amén. Miren, hay dos lenguajes en la Biblia que nosotros debemos tomarlo en cuenta al momento de estudiar y leer. Está lo que es el lenguaje antropomórfico y el lenguaje fenomenológico. Me voy a centrar en este caso en lo que pasó cuando Josué, que es desde el lenguaje antropomórfico. El lenguaje antropomórfico me revela desde mi posición hacia donde yo estoy, en la manera en cómo yo veo las cosas. Lo primero es que según la ciencia, ¿verdad? La ciencia me dice que la Tierra gira alrededor del Sol, pero también gira sobre su propio eje. O sea, que la Tierra da dos giros a la vez. Da un giro completo, que son alrededor de 365 días del año, ¿verdad?
y vive girando de manera constante sobre su propio eje, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva del lenguaje antropomórfico, yo puedo ver y puedo observar que las cosas se están moviendo. Por ejemplo, yo veo que el sol se mueve y yo veo que la luna se mueve desde mi posición. Desde mi posición lo podemos ver. Es como, no sé si te fijas, usted ve que las nubes están corriendo, usted ve que el sol se está moviendo, usted dice, no, se está moviendo. No. Lo que pasa es que el lenguaje que se está viendo y que lo está narrando el Josué es desde el lenguaje antropomórfico. Entonces lo ve porque es lo que él ve que está aconteciendo. Entonces no va a decir la tierra muévese, porque para él la tierra no se mueve. Para él quien se mueve es el sol y es la luna. Ese es el lenguaje antropomórfico. Entonces yo creo que ni en la ciencia ni en la Biblia hay ningún tipo de contradicción, sino desde el momento, desde la forma en cómo nosotros podemos ver las cosas desde nuestra posición. Es como, no sé si ustedes han visto una imagen de un 9, que hay uno hacia allá y otro hacia acá. De este lado yo veo un 9 y de aquel lado el otro ve un 6. Están discutiendo, uno es un 9 y otro es un 6. No es que los dos están en lo correcto, porque desde la posición de él ve un 6, y desde mi posición yo veo un 9. Entonces, para mí, en mi interpretación, no hay una contradicción entre ni en la ciencia ni en lo que dice la Biblia. Bien, porque ahí está estudiando. mi postura respecto a eso. Sí, como ha dicho Grey, y creo que el hermano abordó algunas cosas sobre esa. Sobre la posición. Al día de hoy, ¿cuántos creen que el sol se levanta y que el sol se acuesta? Todo el mundo cree eso. Y que la luna sale y que la luna se esconde. Todos lo creemos, ¿verdad? Porque, como dice Grey, como decía el hermano, existe el lenguaje antropomórfico, un lenguaje humano en que el hombre puede entender lo que está ocurriendo. Todavía nosotros que sabemos que la ciencia lo dice y que es verdad que la Tierra gira alrededor del Sol, decimos salió el Sol. Cuando se nubla, ¿qué decimos? Que el Sol se ocultó. Cuando son las 6 de la tarde, vemos que el Sol se está acostando y decimos la puesta del Sol. Eso decimos, ¿verdad? El Sol sale ¿por dónde? Por el este. ¿Y se acuesta por dónde? Eso es como básico en el ser humano. Y entonces en el momento de él ordenar, él lo hizo desde su conocimiento humano que tenía en ese momento, y nosotros también lo hacemos. Por lo tanto, como dice ella, Dios sabe lo que él estaba pidiendo. Dios sabía que quería que alargara el día para que no se terminara la batalla. Por lo tanto, Dios accionó en favor de lo que él estaba pidiendo, aunque se ha demostrado que es la tierra que gira alrededor del sol. Señores, la tierra se detuvo, pero el sol se detuvo y la luna también. Porque el universo dejó de moverse y dejó de funcionar. Pero se detuvo porque se detuvo. Amén. Agradecemos a estos hermanos por esta oportunidad que nos dieron de poder participar de este panel. Realmente es importante todo el espacio, porque nos ayudan a nosotros a entender muchas cosas de la Escritura y muchas preguntas que tenemos. Por eso le decimos que le demos un fuerte aplauso a estos hermanos. Fuerte el aplauso por la cantidad de constancia aquí y de estar bajo estas interrogantes. Decirle que el próximo domingo vamos a tener otro panel con otras preguntas sobre la autoridad de la Biblia. ¿Verdad? ¿Qué tan autoritaria es la Biblia? ¿Hasta dónde? Y otras preguntas que son importantes para la vida de nosotros. No falte, tendremos a la pastora Sobeida Ferrera de la Iglesia de la Alabanza, tendremos a Ingrid, Daniela, tendremos a Nelky, y vamos a estar viendo otros temas con respecto a la Escritura. Y también usted venga preparado para cuando le hagan preguntas, también usted pueda saber las preguntas. Así que gracias por todo. Pasamos con Nairo para que termine cantando y haciendo la última pregunta y recolectando también las ofrendas. Gracias, mis hermanos.